camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid, a vuestro magazine dominical, Camina y Ven. Es de verdad que para mí un placer y un honor el poder compartir un domingo más juntos como familia en Cristo. En este último fin de semana ya del mes de agosto, casi que ya llegamos al final del verano aquí en España, o sea que cómo pasa de rápido el tiempo, ¿verdad? Por eso cada día hay que estar más y más cerca de nuestro Señor Jesucristo, agarrado de su mano, porque los tiempos se acercan y la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy, pero que muy cerca. Como decía, bienvenidos. El programa de hoy es un programa que va a estar lleno de enseñanza, ¿vale? Llenos de edificación. Queremos el crecimiento del pueblo de Dios y para eso es necesario enseñar la palabra. Ok, por eso en el programa de hoy vamos a tener al pastor Alejandro Montañez en la sección En Profundidad. Hoy una sección en profundidad un poco especial, va a ser un poco más amplia de lo normal, va a ocupar todo el programa de hoy. ¿Por qué? Porque queremos enfocarnos en enseñar sobre el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz con un ladrón a cada lado, le dijo a uno de ellos: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A qué se refería el Señor Jesús con esto? Esto es lo que vamos a aprender hoy con el pastor Alejandro. También vamos a aprender quién tenía las llaves de la muerte antes de la llegada a esta tierra de nuestro Señor Jesucristo y quién la tiene ahora. Vamos a ver todo eso a la luz de la palabra. Por eso te invito a que tengas papel, a que tengas boli, a que tengas la Biblia a tu lado, para que juntamente con el pastor Alejandro podamos aprender más y más de la palabra del Señor. Así que, ¿preparado? Pero espera, antes, como siempre y sumamente importante, es que adoremos y glorifiquemos el nombre del Señor. Es por eso que hoy te invito a que me acompañes a la Biblia. Vamos al libro de los Jueces. Libro de Jueces, capítulo 5, versículo 3 nos dice: Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, el Dios de Israel. Y es que cada día debemos de cantar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, de la mano de nuestro hermano Gerson Montoya, vamos a adorar y glorificar el nombre del Señor. Te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y déjate llevar para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos. Mi padre me mima, a ustedes se lo confieso, pero no me ha malcriado, pues siempre he crecido entre buenos consejos. Me arropa en la noche y vela mis sueños. Me sirve en la mesa y antes de sentarse me ofrece su asiento. Y si caigo, es quien viene a levantarme, y aunque soy rebelde no va a regañarme. Me sana y me cura, esto sí es un padre. No sé qué tiene en tus manos, papá, papá, que forman sin hacer daño, papá, papá. Hay medicina en tus besos, papá, mis heridas sanas con ellos. Cuánto me mimas, papá.
enseña y me muestra el camino. Me llama pequeño, aunque ya he crecido. Y le gusta escucharme cantarle canciones que yo mismo escribo. Y si caigo, es quien viene a levantarme. Y aunque soy rebelde, no va a regañarme. Me sana y me cura, esto sí es un padre. No sé qué tienen tus manos, papá, papá, que forman sin hacer daño, papá, papá. Hay medicina en tus besos, papá, mis heridas sanas con ellos, cuánto me animas, papá. No sé qué tienen tus manos, que forman sin hacer daño. Hay medicina en tus besos, papá, mis heridas sanas con ellos, cuánto me mimas, papá. Sé que tienen tus manos, papá, papá, que forman sin hacer daño, papá, papá. Hay medicina en tus besos, papá, mis heridas sanas con ellos, cuánto me mimas, papá. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid y a vuestro programa Camina y Ven. Hoy en la sección En Profundidad damos nuevamente la bienvenida a nuestro amigo, hermano y pastor Alejandro Montañez. Pastor Alejandro, buenas tardes, bendiciones, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jonathan. Gracias a Dios, estamos bien. Seguimos aquí guardándonos en Cristo por la condición que hay a nivel mundial sobre el virus, el SARS o COVID-19. Gracias a Dios, pues, Él nos ha guardado, y si nos ha guardado es para que nosotros sigamos proclamando su palabra y que todo lo que hagamos sea para edificación del cuerpo de Cristo y para que los que no conocen la palabra ni el propósito que tienen ellos en la vida, en este mundo, pues aquí comiencen a aprender y a buscar el verdadero propósito que tiene Dios para sus vidas. Que la gloria y la honra siempre sean para el Señor y nosotros sigamos siendo sus instrumentos mientras Él nos tenga con vida sobre esta tierra. Así es, justo lo que estaba comentando el pastor Alejandro ante esta crisis tan terrible sanitaria que estamos viviendo, ¿no? La cantidad de gente que está partiendo diariamente, pero no solamente con eso, es decir, vemos noticias, catástrofes naturales, vemos todo el conflicto que está habiendo ahora mismo en Afganistán, con todo el tema de los talibanes, la cantidad de fallecidos, es decir, cada día son miles y miles y miles de personas las que parten de este mundo y es importante estar preparados para saber cuál va a ser nuestro destino final, tal y como lleva el título del tema que estamos hablando, que es la eternidad, el final eterno, ¿no? Recordad que ya llevamos varios programas enseñando, hemos estado hablando sobre el Seol y el Hades, hemos explicado qué era el Seol y el Hades. Estuvimos hablando con el pastor Alejandro quiénes habían en estos lugares, quiénes seguían yendo, y nos quedó pendiente el hablar del famoso paraíso, ¿no? Estábamos hablando del Hades, del Seol, del seno de Abraham, del lugar de tormento, pero ahora de repente llega Jesús cuando ya es crucificado
y nos introduce un nuevo lugar, ¿no? Que es el paraíso. Para inicialmente hablar en concreto, quiero irme a la Biblia, quiero irme al Evangelio de Lucas, capítulo 23, del versículo 39 al 43. Voy a leerlo de la Reina Valera. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40 dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Versículo 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Y fijaros que aquí viene lo que estábamos hablando. Versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo el malhechor a nuestro Señor Jesús, y que él respondió el maestro en el versículo 43. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pastor Alejandro, ¿cómo tenemos que asimilar este lugar que Cristo desvela estando a pocos instantes de entregar ya su espíritu al Padre, del paraíso? El paraíso. Bueno, tenemos que empezar a ver en las Escrituras que el mismo Jesús, en la ocasión del pasaje en Lucas capítulo 16 del el rico y Lázaro, él da a conocer que hay en el Seol dos lugares, ¿sí? Que es el lugar de tormento, donde estaba el rico, y el lugar de consolación, que era el seno de Abraham, ¿sí? Y más adelante, como tú lo acabas de leer, vemos a Cristo ya en la cruz, a punto de entregar su vida, y le dice a uno de sus malhechores que estarían en ese día en el paraíso, ¿sí? Entonces es el mismo Jesús quien pronuncia seno de Abraham en un pasaje, y después en el otro pasaje pronuncia el paraíso. Entonces uno dice, ¿cómo así? O sea, hay dos lugares, ¿por qué? Y en ese por qué, pues tenemos que entrar a ver lo que de pronto la gran mayoría de teólogos, estudiosos también de la Biblia, y lo que el Espíritu pues nos revela, nos enseña, que por qué Jesús habla de dos lugares diferentes, ¿no? Seno de Abraham y el paraíso. Entonces, la gran mayoría concuerda en que el Señor dijo el seno de Abraham es porque en ese momento Cristo pues todavía no había sido sacrificado ni estaba a punto de ser entregado y haber muerto en la cruz, ¿sí? Antes de Cristo pues la humanidad, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, que es el mismo, los semitas, ¿sí? Los antiluvianos, o sea, todos los que conocían de Dios, pues tenían más adelante lo que eran las escrituras. Y a ellos el Dios les implementó una norma, unas leyes de sacrificio, ¿sí? Mientras que los que supuestamente no conocían de Dios, aunque yo digo que toda la humanidad conocía de Dios, desde Adán y Eva, porque siempre se les inculcó a la humanidad la existencia de un ser supremo, de un Dios. Aún cuando nace nace la nueva raza humana a través de Noé y su familia, los hijos de Can, de Jafet y de Sem, todos pues al ver lo que sucedió en el diluvio, pues conocían de un Dios y de un ser supremo, ¿no? Y todos ellos, a sus familias, a sus descendencias o ascendencias, les tocó predicarles o nombrarles que existía un Dios poderoso, que fue el que trajo el diluvio. El mismo Noé fue pregonero de justicia, él predicó a todo el mundo, o sea, todo el mundo sabía que existía un Dios, ¿sí? Y la normativa con la que Dios va a juzgar a todos ellos antes de Cristo, aparte del pueblo de Israel,
pues deben ser los que actuaron correctamente, también debieron tener fe en un Dios, ¿sí? Hicieron lo bueno, aunque la palabra dice que no es por obras, sino es por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, podemos determinar que todo ser humano, en la época que haya vivido antes de Cristo, tenía la oportunidad también Ujú. de conocer de Dios y Dios, conforme a lo que vio en cada corazón de cada ser humano, pues así mismo van a ser juzgados. Ujú. Porque no creemos que Dios haya creado toda la humanidad antes de Cristo para condenarla. Exactamente. Dios es un Dios de salvación, un Dios de oportunidades, y de alguna u otra forma, la humanidad antes de Cristo, exceptuando al pueblo de Israel, porque ya vamos a entrar a ver qué fue lo que les ordenó, todos tenían esa oportunidad de conocer de Dios y de hacer lo correcto y lo bueno delante de Él, ¿sí? Ahora, el plan con el pueblo de Israel es un plan diferente, porque a ellos les instituyó, ¿sí?, unas leyes, Ujú. ¿sí?, y tenían que ellos cumplirlas. En la cuestión del pecado, ellos tenían que sacrificar animales, ¿sí?, para no perdonar, sino para pasar como por alto, ¿sí?, los pecados, Sí. ¿sí?, pero no para perdonarlos como tal, ¿sí? Y ellos tenían un día de expiación, donde sacrificaban también animalitos para expiar el pecado del Ujú. sumo sacerdote y todo el pueblo de Israel. Recordemos, Pastor Alejandro, para las personas quizá que sean nuevas, que es decir, el ritual era que ponían la mano sobre este animal, el cabrito, la cabra o lo que fuera, y se traspasaban los pecados de la persona al animal, ¿no? Era así. Ajá. Entonces se sacrificaba el animal como que él era el culpable de los pecados realmente, y por eso era por lo que moría, porque realmente la palabra nos dice que la paga del pecado es muerte. Sí, es más, no solamente era uno, se llevaban dos. Ujú. Si uno lee en la escritura, se llevaban dos, uno para sacrificarlo allí, ¿sí? Y el otro se lo llevaban al desierto y era sacrificado como decía que era Azazel, Ujú. y decía que era llevarse el pecado y olvidarse del mismo, ¿sí? Ujú. Eso significaba pues llevar ese corderito hacia el desierto, y el otro sí se quedaba para ser muerto, y Ujú. la sangre de ese corderito llevarla al sumo sacerdote al lugar santísimo y rociarlo sobre el propiciatorio, o sea, la Ujú. tapa del arca, El arca. ¿sí?, Así de la es. presencia de Dios. Entonces, unos por la fe, Ujú. ¿sí?, creían en Dios. Otros por la misma fe siguieron los sacrificios que le fueron impuestos. Pero todo era que algo eh, que, que venía a ser como el espejo de algo futuro en Cristo, Ujú. ¿sí? Entonces, los que estaban en el seno de Abraham, ¿sí?, eran todas estas personas del pueblo de Israel, ¿sí?, que presentaron sacrificios para expiar o pasar por alto el pecado mientras llegaba el verdadero sacrificio. Ujú. ¿Por qué? Porque la sangre de estos animales no perdonaba pecados. Solamente la sangre de Cristo, del Hijo de Dios, es el que perdona pecados. Entonces, tenían que estar en ese lugar. Por eso Cristo menciona esa parábola o pasaje de Lucas 16, En esa historia. Ujú. ¿sí?, que Lázaro estaba en el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque de pronto este mendigo, por su condición, pudo haber llevado hasta, decían que podían llevar hasta palomos, ¿no? O sea, Ujú. palomitas para sacrificio, por su condición económica, pero en ningún momento había sido realmente perdonado también por sus pecados, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, es que se hace efectivo este perdón de pecados. O sea,
de otra forma, que uno lo explica, los que tienen por ahí sus negocios, que una cosa es una remisión y otra cosa es la factura. En la remisión tú puedes hacer un pedido y esto, pero lo que verdaderamente hace legal esa remisión es la factura, ¿sí? Sí. Y la factura en este ejemplo es Cristo. La remisión son el sacrificio de los animales, pero la que tiene validez es la factura. Y en este caso, pues esa factura era ¿quién? Cristo. Listo. ¿Sí? Entonces veamos Santiago 2:23, donde vemos los que son en fe como Abraham, ¿sí? De la Reina Valera del 2015. Dice, y se cumplió la escritura que dice, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Entonces, si vemos a quién era Abraham, o Abraham en el comienzo, era un hombre que vivía en un pueblo idólatra, que era Ur de los Caldeos, ¿sí? Que tenían diferentes dioses, tenían una cultura totalmente de idolatría. Pero Dios se le reveló a este hombre, a Abraham, o a Abraham. Y este hombre le creyó, sin saber para dónde iba, ni qué iba a suceder con él, y tenía que dejar su parentela, irse. Y de esta misma forma que Dios se le reveló a Abraham, asimismo se le pudo haber revelado a muchísima gente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que lo siguieran. Exactamente. Y dice que fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque le creyó. ¿Sí? Nosotros creemos en Dios, creemos en Jesús, y de la misma forma somos ¿qué? Amigos de Dios. Los que no creen en ese Dios, ni le obedecen, ni le siguen, pues son ¿qué? Constituidos enemigos de Dios. Y no es que nosotros queramos meter aquí terror, ¿no? Que todo es por el miedo, ¿sí? Por asustar a la gente. No. ¿Sí? Nosotros seguimos a Cristo por amor, porque Él nos amó a nosotros primero, que nosotros a Él. Hebreos 11:8 dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia, que es que la tierra de Israel. Se fue sin saber a dónde iba. Esa es la fe, ¿sí? La fe es de creer. Exactamente. ¿Sí? Y creerle ¿a quién? A Dios. A Dios. Sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, hay que creer. Entonces, muchos por fe creyeron y también les fue contado por justicia. ¿Sí? Romanos 1, del 16 al 17. ¿Sí? En Reina Valera 2015. Pero no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego, o sea, al que no es judío. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe. ¿Sí? O sea, el evangelio está. Muchos lo han leído, pero no tienen la fe para creer. ¿Sí? Entonces dice, porque en él, en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Pero el justo vivirá por la fe. Entonces, a partir de Abraham, vemos en las escrituras que él tenía esa fe, ¿no? Y por esa fe, ese justo vivió. Exactamente. Y antes de Abraham, muchos debieron haber tenido, ¿qué? Fe para creer. ¿Sí? Por eso dice que bienaventurados los que no vieron al Señor y creen que somos nosotros. ¿Lo hemos visto físicamente? No. Solo los que estuvieron en la época en que Él vivió. Y por eso dice la Escritura que bienaventurados los que no lo vimos, pero creemos. Somos de fe, creemos en un Dios. Creemos en su Hijo amado y creemos en el Espíritu Santo también como parte de esa deidad, de la famosa ¿qué? Trinidad. Entonces, es por fe. ¿Los qué? Los descendientes de Abraham, y antes de ellos hubo gente de fe. Hebreos 10, 1 al 18. Aquí viene la explicación ahí sí de los animales que sacrificaban
Israel, Ujú. no para perdonar pecados, sino pasarlos por alto hasta que llegara el perfecto sacrificio. Leamos Hebreos 10, del 1 al 18 de la Reina Valera del 2015. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercaban. No los hacía perfectos. Ujú. De otra manera, no habría dejado de ser ofrecidos. O sea, si ya éramos perdonados, o si esa gente ya era perdonada, entonces ¿para qué se seguía sacrificando animales? ¿Sí? Dice, no habría dejado de ser ofrecidos, porque los que ofrecen este culto, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado, ¿sí? Porque eran supuestamente perdonados, pero no eran perdonados. Versículo 3. Sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahí está. Te lo repito, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo tanto, versículo 5, entrando en el mundo, él dice, ¿quién? Cristo. Ujú. ¿Sí? Él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. La encarnación Ujú. de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Hecho hombre, hecho carne y sangre. Versículo 6, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Lean Isaías capítulo 1, el versículo 20 en adelante, que Dios estaba hastiado de que la gente matara y matara, iban a acabar con los animales. ¿Y por qué? Porque sobreabundaba el pecado. Entonces sobreabundaban los sacrificios. ¿Sí? Ujú. Entonces dije, versículo 7, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Habiendo dicho arriba, sacrificios, ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Luego dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Quita esos sacrificios para Ujú. establecer lo segundo, que es el único y el vicario sacrificio de Cristo. ¿Sí? Es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ahí está. Es en esa voluntad que somos, ¿qué? Santificados. ¿Sí? ¿Seguimos siendo pecadores? Sí, Sí, claro. pero a través de la sangre de Cristo, Dios el Padre nos ve santos. ¿Sí? Ujú. Es en esa voluntad, la ofrenda del cuerpo, o sea, el cuerpo de quién? De Cristo, hecha una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios. ¿Mm? No es como en Semana Santa, que cada Viernes Santo, cada año, matan a Cristo. Parece que fuera el día de la expiación. Entonces, todas las Semanas Santas, todos los años, el viernes matan a Cristo. No, Él ya murió una sola vez y para siempre. Dice el versículo 11, todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Mm? Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Lo que testificó Ujú. Esteban cuando moría, que veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Exactamente. Padre. Versículo 13, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. O sea, ya los ángeles caídos, ya el Satanás ha sido juzgado, Ujú. ¿sí? Con la muerte de Cristo en la cruz. Pero está, ¿qué? Como un reo ausente. Y hay muchos ángeles que no están como el estrado de sus pies, que sean puestos debajo de sus pies. Andan por ahí por el mundo, por eso es que el mundo está como está, ¿sí? Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio.
porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Él añade, de los pecados e iniquidades de ellos nunca más me acordaré. Así como ese corderito que se llevaban al desierto y lo abandonaban allí. Nunca más Dios, cuando perdona, no te vuelve a sacar ese pecado para untártelo en la cara. Lo que hacemos nosotros los humanos, ¿no? Sí. Que nosotros sí le sacamos los pecados pasados que ya fueron perdonados por Dios, se los sacamos a la gente en la cara porque pasó alguna circunstancia en la cual nos enfrentamos. Y es ahí donde vemos que no tenemos al Espíritu en nuestro En corazón, nuestro corazón. porque estamos condenando, juzgando, ¿sí? Cuando ya Cristo perdonó y limpió. Entonces, mire lo que nos habla la palabra ahí, ¿sí? Dice el versículo 18, pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. O sea que vemos que al pueblo de Israel, al pueblo judío, al pueblo hebreo, que es lo mismo, ¿sí? Se les implantó unas normas, unas leyes, ¿sí? Que dice Hebreos que fue ¿qué? Algo que sombra de los bienes venideros, era una sombra, ¿sí? Que verdaderamente, ¿no? De lo sí, que sucedería con Cristo. iba a haber un solo sacrificio, una vez y para siempre, y que realmente ese sacrificio sí perdonaba los pecados, y fue el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿sí? Entonces, dicen que la gente que estaba en el seno de Abraham en ese momento, cuando muere Cristo, se hace efectivo el perdón de pecados. Y estos que estaban en este lugar son trasladados ¿a dónde? Al reino de los cielos, que viene a tomar el nombre de paraíso. ¿Sí? Por eso, cuando Cristo está con el malhechor, ese que se arrepintió, le dijo, oye, ¿estarás conmigo en dónde? En el paraíso. Porque Cristo moría y inmediatamente los pecados de ese malhechor iban a ser perdonados. ¿Sí? Y por eso iba a ir directamente ¿a dónde? Al paraíso. Ahora bien, ¿qué es la palabra paraíso? ¿Sí? La palabra paraíso es de origen persa y significa jardín, huerto o parque real. Tiene ese significado. Entonces, muchos vinculan que paraíso es el mismo huerto del Edén, ¿sí? Lo vinculan. ¿Por qué? Por el significado, ¿sí? Pero acuérdese que el huerto del Edén, donde habitó Eva y Adán y cayeron en desobediencia, fueron expulsados de él, y dice que colocó un ángel, el Señor, con una espada para que no volvieran a entrar, y tomaron del árbol de la vida y vivieran para siempre. Entonces, ese paraíso, mucha gente lo ha buscado y no lo ha encontrado, porque es un paraíso que terrenal, ¿sí? Para muchos ya no existe ese paraíso terrenal aquí en esta tierra, sino existe ese paraíso celestial donde están llegando todos los que han creído en el Hijo de Dios, y de donde fueron trasladados los que estaban en el seno de Abraham allá, o sea, todos los que presentaron sacrificios, ¿sí? De animales, y otros que tuvieron fe, porque como no eran del pueblo de Israel, sino eran gente gentil, ¿sí? Entonces Dios a ellos también les dio una oportunidad para ¿qué? Ser salvos, ¿sí? De creer en Dios. Entonces, paraíso, esa palabra se menciona solamente 3 veces en el Evangelio. Una está en Lucas 23:43, el pasaje que tú leíste al inicio. Entonces dice, entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso esa mención dice, pero ¿por qué el paraíso no el seno de Abraham? Porque ese mismo día ambos iban a morir, ¿sí? Cristo y el malhechor. Bueno, y el otro también, pero uno se fue para el Seol, al lugar de tormento, mientras que el otro
no se fue para el seno de Abraham, sino se fue a otro El lugar que se paraíso. llama ¿qué? El paraíso, que dicen que está en el tercer cielo. Ujú. ¿Quién lo dice? Pablo. Y vamos a leer esa otra cita, 2 Corintios 12:4. Y Pablo es el que está hablando acá, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice que él fue, no sabe si en el cuerpo, en el espíritu, fuera de él, ¿sí? Pero que fue llevado al tercer cielo. Y él, hablando de este tercer cielo, dice que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso. Entonces vemos que el paraíso está en el tercer cielo, ¿sí? Entonces, también es uno de los, donde se nombra, uno de los pasajes donde se nombra la palabra paraíso. Y la última se nombra en Apocalipsis, en el libro de la Revelación, del apóstol Juan. Juan. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y si hablamos del árbol de la vida, que sería otro tema, ese árbol de la vida estaba en el paraíso, en el Edén, cuando estaba Eva y Adán, el terrenal, ¿sí? Ese árbol, pues, de la vida, ¿quién es? Pues Cristo. Cristo. Y todo aquel que se alimenta, si nosotros vamos a capítulo 15 de Juan, cuando habla de la vid, que él es, ¿qué? El tronco, ¿sí? La vid, el tronco, y las ramas, los pámpanos que están en él, ¿sí? Son los que se alimentan de él, son los que se permanecen, ¿sí? En él, son los que salen victoriosos. Y que para él no le es imposible quitar una rama para incrustar otra. Acuérdense que el pueblo judío, no todos creen en él, y muchos son, ¿qué? Quitados para implantar otra rama que podría ser un gentil, un no judío de sangre. ¿Por qué? Porque cree, porque tiene fe. Entonces, ese árbol de la vida, siendo ¿quién? Cristo. Y él es el que nos alimenta todos los días, más importante espiritual que físicamente. Sí, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ves? Estos tres pasajes son los que nos nombra la palabra paraíso. Entonces, si hacemos ya un resumen, vemos que el seno de Abraham eran aquellos por los cuales no les habían sido perdonados sus pecados, sino pasado por alto. ¿Por qué? Por los sacrificios, ¿sí? Y otros por la fe. Y cuando muere Cristo, ahí sí son perdonados esos pecados. Y esas personas que están en consuelo en el lugar, en el seno de Abraham, que estaba en el Seol, son trasladados ¿a dónde? Al paraíso. Al paraíso, que está en ¿dónde? En el tercer cielo, según lo que Pablo nos enseña en 2 Corintios 12, del 1 en adelante, ¿no? Pero yo le leí 12:4, que es donde aparece la palabra, ¿sí? Y son trasladados al paraíso. Y ahora todos los que creen en el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿sí? Y en su resurrección, en su perdón de pecados, es el que nos justifica, nos santifica, ¿sí? Todos los que creemos ahora en Cristo, pues cada vez que partimos de esta tierra, como dice Pablo, para mí el morir es ganancia, ¿sí? Aunque le duele no estar en el cuerpo para seguir predicando el evangelio a aquellos que no conocen, pero el morir para él es ganancia porque ¿qué? Partiría de esta tierra, su cuerpo se queda aquí en la tierra, unos dicen durmiendo, ¿sí? El polvo vuelve al polvo de la tierra y su espíritu y su alma van ¿dónde? Al tercer cielo, al paraíso, a la presencia misma de Dios. Entonces, eso es lo que se habla de estos dos lugares. Fijémonos, ¿Sí? Alejandro, hago un inciso de lo poderoso que es la sangre de Cristo, ¿no? O sea, toda sangre derramada antes de la de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no sirvió para, entre comillas, para nada, porque no les dio el acceso
a todas las personas que habían partido, no les dio el acceso al cielo, sí les dio acceso a este lugar de consolación que era el seno de Abraham, ¿no? Pero no era el paraíso donde estaba. ¿Por qué? Porque Cristo es las primicias, tal como la palabra dice. El primero que tuvo que ascender a los cielos es Jesús. ¿Qué pasa cuando María Magdalena se encuentra a Cristo? Y le dice, no me toques porque todavía no he ido al Padre. Cristo no había ascendido aún al cielo. Es la sangre de Cristo la llave que abre el cielo. Sí, si nosotros miramos, creo que es en Levítico 17, si no estoy equivocado, dice que la vida está en la sangre. ¿Sí? Y si la vida está en la sangre y nosotros estamos en Cristo, pues tenemos vida. ¿Sí? Porque dice también la palabra que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y al ser nosotros rociados por la sangre de Cristo, ¿sí? Estamos vivos. No vivos aquí solamente en esta tierra, sino que cuando partamos de esta tierra seguiremos con vida. Exactamente. El mismo Juan nos dice, dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Y todo aquel que muera. Todo, fíjate, Alejandro, y eso también sirve para mucha gente pues, que desgraciadamente están muy vinculadas al catolicismo, ¿no? O sea, es decir, que perdona los pecados, es la sangre de Cristo y es la que te da acceso a la eternidad en el cielo. O sea, no te vale de nada que te vayas a confesar con el cura, porque no, el cura no es la sangre de Cristo. No, no perdona, él escucha. Exactamente, entonces entras igual que sales y sales igual que entras, con los pecados sin perdonar, porque lo que necesitamos para perdón de pecado es la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Sí, porque muchas veces, Alejo, no se tiene en cuenta la profundidad de la sangre de Cristo. Incluso hay veces que en cristianos se utiliza para 45.800 cosas que no es para eso la sangre. Sí, que eso nos daría para otro programa. Pero la sangre es para perdón de pecados. Sí, señor. Es puro y duro. Y es la llave, fijémonos, es lo que te digo. Era necesario que esa sangre fuera derramada en la cruz para que la puerta del paraíso fuera abierta. Importante, importante. Sí, o sea, cuando Cristo muere, Él lleva su sangre al propiciatorio celestial, no al del tabernáculo, porque ya no existía prácticamente el tabernáculo, pero Él lleva su sangre y la riega sobre el propiciatorio, ¿sí? Y lo que yo dije antes, o sea, nosotros seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa y el Padre dice, este es pecador, la paga del pecado es la muerte, ¿sí? O sea, más que la muerte física es la muerte espiritual y ser llevado al lugar de tormento, ¿sí? Pero como Cristo regó su sangre sobre el propiciatorio, todos nosotros, los que hemos creído en su sacrificio, pues Dios Padre mira y nos mira ya es a través de la sangre de Cristo. Aunque tenemos naturaleza pecaminosa y aunque podamos fallar, el Padre nos ve a través de la sangre de Cristo y dice que la sangre de Cristo nos ha santificado. O sea, nos ve santos. ¿Sí? Así es. Entonces, eso es el estado. Esto para poder entender el estudio, para poder dar respuesta a lo que Alejandro estaba planteando al inicio. ¿Por qué Cristo en un momento cuando explica la historia de Lázaro y el pobre, se refiere, Lázaro y el rico, perdón, se refiere al seno de Abraham y cuando está a pocos instantes de entregar su espíritu muriendo en una cruz se refiere al paraíso? Porque se abre ese acceso que estaba cerrado antes al paraíso a través de la muerte y el perdón de los pecados por mediación de la sangre, que no solamente lo que fijemos la profundidad, es que hay que cuando estudiamos la palabra hay que estudiarla bien. Fíjate que esa sangre no solamente limpiaba a los que estaban en ese momento con Cristo, sino a todos los posteriores, incluyéndote a ti y a mí, pero a todos los anteriores también. O sea, imagínate, realmente, entonces importante que tengamos en cuenta qué es el paraíso, lo que está explicando el pastor Alejandro y por qué se abre
¿Cuál es el detonante? ¿Cuál es la llave que abre ese paraíso? Y es la sangre de nuestro Señor Jesús. Así es. Lo que te decía en Juan capítulo Ujú. 11, versículo 25 al 26. Dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Ujú. O sea que la muerte física del cuerpo, allí no termina todo, que era lo que siempre decíamos, que mucha gente dice, no hay termina todo y chao. Aún después de haber muerto, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Así es. ¿Sí? Entonces, vea lo que la palabra nos está diciendo, que a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz y de su resurrección, Ujú. porque si hubiera quedado Cristo, hubiera quedado como Krishnamurti, Como como Buda. todos los que, Ujú. Buda, como el de los, ahora me olvidó el nombre de los musulmanes, Alá. Alá es Dios para ellos, pero su Mahoma. profeta es Mahoma, ¿sí? Ujú. Hubiera quedado como uno de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las tumbas de donde están ellos, ahí están ellos, sus Ujú. cuerpos, ¿sí? Sus huesos. Mientras que en la tumba de Cristo Está vacía. solo dejó los paños y los lienzos donde lo envolvieron. Ujú. ¿Por qué? Porque Él resucitó, ¿sí? Y asimismo, como Él resucitó, Él es las primicias de la resurrección. Ujú. Y nosotros vamos a resucitar en el día postrero, ¿sí? Con cuerpos gloriosos, Así ¿sí? es. Que es la diferencia. Muchas personas dicen, pero es que antes de Cristo resucitaron muchos. Sí, pero resucitaron en el mismo cuerpo, Y volvieron ¿sí? a morir. Y volvieron a morir. Mientras que Cristo resucitó en un cuerpo, ¿qué? Glorificado. Y no Que murió es un, más. no, Él está sentado a la diestra del Padre. Así es. Entonces, y allí vamos a estar nosotros, dice Efesios capítulo 2, ¿no? Versículo de 1 al 4, creo que es, que nosotros también estaremos sentados con Él en los lugares celestiales. Es más, dice Con la Él. palabra que ya nos ve sentado en esos lugares. Amén, así es, sí, O sea por que- fe, Ujú. sí. Y No. porque Dios vive en un eterno presente. Sí, no es, Amén, no es sí. esa imagen, no es esa mirada que nosotros tenemos de en un futuro. O sea, Cristo Sí, vive Dios, en un Dios presente no tiene continuo. tiempo. Exactamente. Él- Entonces Él ya nos ve sentados en esos lugares. Así es, Jonathan. Entonces, ya sabiendo esto, Ujú. ¿sí? De que ya los que partimos de esta tierra, estando en Cristo, vamos ¿a dónde? Al paraíso, a la Ujú. presencia de Dios. Ahora, otra de las preguntas que hablaban era de que si allá íbamos a conocer a la gente, ¿no? Ujú. Dije, sí, no solamente lo que nos dicen los pasajes de Lucas del rico y Lázaro, hay conciencia, ¿sí? Conoceremos pues y veremos pues con estos cuerpos, ¿sí? No, porque ese cuerpo se quedó acá, pero sí de una forma espiritual podremos conocer a las personas que estuvieron con nosotros. Que si nos vamos a acordar de aquellos que de pronto no vamos a ver y estén en el lugar de tormento, ¿sí? Yo no creo, porque pues si supuestamente es un lugar donde no vamos a tener ni penas ni tristeza, el Sí, acordarnos de nuestros seres queridos que no están a nuestro lado nos supondría un nos dolor. trae un dolor, una carga, y Exactamente. allá no tendremos ninguna carga, sino estaremos felices. Entonces, eso muchas veces las personas hacen preguntas como si uno fuera Dios, ¿no? Si uno supiera todo, y no, o sea, hasta donde nos lleva la palabra y no podemos pasarnos de ella a, Exactamente. a exagerar, ¿no? A creer que somos dioses y conocemos todo. Ujú. Tendríamos que haber estado allá y Para haber saber. vuelto. Claro. Sí, no Así son. como Pablo, son cosas que no se pueden ser expresadas. Ujú. Entonces vemos eso. Sí, Y lo otro que teníamos aquí era si habían personas que hicieron méritos y están haciendo méritos para estar en el lugar de tormento, ujú. pues también hay un grupo de personas que hacen méritos y están en el lugar del paraíso, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿quiénes irán al paraíso? ¿Será que porque yo soy buena gente, ¿sí? No le pego a mi esposa, le doy la quincena
para que la administre, que porque no soy un mal vecino, que porque yo no le hago mal a nadie, entonces ya tengo derecho a entrar en el paraíso. Esa es una pregunta buena. Ujú. Entonces, mira que la misma palabra en Efesios 2:8, no lo tengo acá. Efesios 2:8, ya lo buscamos aquí, y nos vamos a dar cuenta de que no es por obras, no es por lo bueno que yo haya sido, ¿sí? Ujú. No es porque yo me lo merezca, ¿sí? Sino tiene que cumplirse una condición, ¿sí? Y eso está escrito en la palabra, ¿sí? Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? Un regalo Es un, inmerecido. es un regalo inmerecido, correctamente. Ujú. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? Como la fe que tuvo Abraham, ¿sí? Ujú. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, ¿sí? No es por obras, para que nadie se gloríe, Ujú. ¿sí? Es que yo soy buena gente, yo ayudo a los pobres, yo hago esto, No, no es por eso, ¿sí? Para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Mm? Entonces, no nos debemos creer que por hacer buenas obras somos salvos, no. Las buenas obras que preparó Dios en Cristo Jesús son las que nosotros podemos, ¿qué? Practicar. Ujú. Pero sabemos que la práctica de esa obra no nos lleva al cielo, sino es la fe en creer Ok. en el Hijo de Dios. ¿Sí? Eso sí, Claro, pero obviamente todo eso es mucho más profundo, porque también nos podemos encontrar, Alejandro, la persona que diga, ah, bueno, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, pero hago lo que la corriente del mundo me manda, pero yo creo en Dios, entonces soy salvo, porque tengo fe, yo sé que Dios existe. aquí lo vamos a ver. ¿Sí? Ujú. Juan 3:5 de la Reina Valera del 60. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere, ¿sí?, del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O Ujú. sea que hay que cumplir unas condiciones, ¿sí? Del agua unos dicen que es el bautismo, otros dicen que es la palabra, ¿sí? Y del espíritu. ¿Del espíritu de quién? De Dios. Ujú. Ese es el pasaje de Jesús y Nicodemo, que Jesús le dice, bueno, para tú entrar en el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Y el hombre, siendo un doctor de la ley, dice, o sea que tengo que, siendo viejo, volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Ujú. Y Cristo, yo creo que lo mira y hace, tú siendo un conocedor de la ley, ¿no entiendes? O sea, si no entiendes las cosas, o sea, terrenales, ¿cómo Le vas a diría, entender las cosas le diría a celestiales? Jesús, qué bajo que está el nivel del Sanedrín. Sí, me toca ir a estudiar. Mm. Entonces, el versículo les dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Debe haber, ¿qué? Un nuevo nacimiento. ¿Sí? Ujú. Como tú decías, yo creo en Dios, pero hago lo que se me venga a ganar. O sea, como sobreabunda la gracia, sobreabundará el pecado. Y Pablo dice, en ninguna manera, Ujú. porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir el pecado? Si ha muerto, ¿sí? Entonces, el nuevo nacimiento es vital, ¿sí? Arrepentíos, ¿sí? Ujú. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿se ha acercado para qué? Para darnos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Cómo? De la palabra y del Espíritu. Ujú. Ese es el regalo de Dios en Cristo, ¿sí? O sea que ya no vivimos para la carne, sino vivimos para el Espíritu. Gálatas 2:20, creo que es, dice, ya no vivo yo, Es Cristo. sino Cristo en mí.
Y lo que antes vivía para agradar esta carne, ahora no. Ahora vivo para agradar con este cuerpo ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Entonces, ese nuevo nacimiento es vital en el creyente. Así es. ¿Sí? Entonces, unos dicen que en el agua porque se piensa que es el bautismo. El bautismo es sepultar a ese viejo hombre, ¿sí? Alejandro Montañez fue sepultado ese viejo hombre, ¿sí? Limpiado por Cristo y sale de nuevo como una nueva criatura. Una criatura que espiritual, ¿sí? Entonces a uno lo molestaban mucho los amigos de trabajo, de infancia. No, monseñor, ¿ahora qué le vamos a decir? Es que no, es que el hombre ya evolucionó, ¿sí? Le dije, pues yo no creo en la evolución, pero vea que sí he evolucionado como hijo de Dios. Porque ya no me emborracho, ya no soy promiscuo, ¿sí? Entonces vivo apartado para Dios. Entonces por eso uno pierde esa relación con muchas personas que, como dice, tan aburridor. Entonces lo van sacando a uno. Sí. Por eso lo apartan. Dice, tranquilo. A Cristo lo persiguieron, a Cristo lo mataron, pero tranquilo, yo vencí al mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pues entonces Cristo está conmigo. Exactamente. ¿Qué mejor amigo? Total. No, y que todo lo de este mundo se queda en este mundo, Alejandro. Ajá. Mira el versículo 15 de este mismo pasaje de Juan 3, el versículo 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí te trae una mención de algo que es llamada la famosa idolatría, ¿no? De la que se pegan. Que la serpiente en el desierto, cuando fueron picados por las serpientes por desobedecer a Dios. Pero volvemos a lo de siempre, es agarrarnos a la parte que les interesa, porque no se agarran a la parte que luego Dios le manda a Moisés destruirlo. ¿Para qué? Para que no haya justamente idolatría. Así es. ¿Sí? ¿Sabes? Entonces, nos agarramos a la parte que nos interesa, pero la que realmente es importante la dejamos ahí al ladito. Esa serpiente fue un cuadro a futuro de lo que fue Jesús, ¿no? Todo aquel que mire al Señor en la cruz y crea en Él, pues tendrá vida eterna, serán sanados, ¿sí? Espiritualmente. Sí. ¿Sí? Y esa es la relación que tiene esta serpiente dentro de la vara, porque Cristo se hizo maldición, ¿sí? Y acuerde que la serpiente fue maldita en el Edén, ¿no? Entonces por eso fue que se colocó esto y es un cuadro de lo que es Cristo. Así es. Esa es la manera. Entonces hay un nuevo nacimiento cuando se cree en el Señor, verdaderamente. Y hay un cambio de vida, ¿sí? Muchos se encierran en una burbuja y es un error, porque dices que todo lo del mundo me contamina, ¿sí? Y lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que sale de su boca, Exactamente. ¿no? Entonces, mucha gente comete el error de encerrarse en una burbuja, de aislarse. Entonces, como si se va a aislar, ¿cómo le va a predicar a las personas, ¿no? Que es un mandato que nos ordenó el Señor a nosotros. Vaya y enseñen en los que yo les enseñé. Y hagan discípulos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo también, que bauticen. Entonces, ahí está. Mateo 5:3, que es una bienaventuranza. Y es algo que nos deja una enseñanza grande a todos. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se acuerda qué es el nuevo nacimiento? Es nacer del agua y del espíritu. Ya no somos de carne, sino somos de espíritu. Y los que somos pobres en espíritu, somos los que heredamos ese reino de Dios. Dijo, pero ¿cómo así? O sea, ¿hay que ser pobre para entrar al reino de los cielos? No, ¿sí? Sino esto es otra cuestión muy diferente. Dice, una persona pobre en espíritu es alguien que se hace como un niño. ¿Sí? Los niños, aunque son educados por sus padres y los padres les enseñan a ser egoístas, ¿sí?
le enseñan a ser odiosos, rencorosos, porque cuando uno era como niño, pues era inocente, la inocencia, y ¿sí? Présteme este juguete, ¿no? Pues se lo prestaba, pero si el padre le dice, no se lo va a prestar a ese niño porque se lo rompe, pues ya empieza a ser, ¿qué? Sí. Egoísta. Entonces, vemos que en Mateo 19:13 de la NTV dice, cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos, llorara por ellos. Pero sus discípulos, mire, ¿son qué? Los que estaban cerca de Jesús eran piedra de tropiezo, pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños, a los que son como estos niños, ¿sí? Nosotros debemos de dejar todo lo que nos enseñaron en este mundo, ¿sí? De la codicia, de la avaricia, de la envidia, ¿sí? Para ser como son los niños, Los niños. ¿sí? Y es tan difícil. Es eso. Entonces dice, y Jesús puso la mano sobre la cabeza de ellos y los bendijo antes de irse. Entonces, son condiciones, o sea, a veces dice, es que esos cristianos uno los pueden volver y engañar, ¿sí? Entonces, la palabra también nos dice que debemos ser mansos, pero no mensos, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que uno dice, pero no dice que es cristiano, entonces, porque uno no se deja robar, dice, Sí, este claro. no es cristiano, ¿sí? Este es más avispado que nosotros. Ujú. Entonces, la palabra también dice que tenemos que ser astutos como serpientes. Como serpientes. Así es. Entonces, pero sí tenemos que tener esa mente infantil, ¿no? O sea, de inocencia. ¿Sí? Sí. De no estar siempre juzgando, percibiendo lo malo, sino más bien amar, ¿no? Que el amor es el vínculo perfecto, ¿no? Esas ansias que muchas veces se tiene el ser humano de venganza, de intentar buscar la justicia por su propia mano, ¿no? Las envidias, las contiendas. Realmente, si tuviéramos, ya no digo completo, si tuviéramos la mitad de nuestro corazón como lo tiene un niño, ¿cuánto tendríamos ganado? Por eso, mire, otra de las manso en espíritu es una persona pobre en espíritu, es alguien que renuncia a sus pecados y prejuicios, ¿sí? Y recibe con mansedumbre la palabra de Dios, ¿sí? O sea, algo que tenemos que desarrollar completamente en nuestras vidas son los prejuicios, ¿sí? Y entre esos prejuicios es la falta de perdón, ¿sí? O sea, si Dios ya perdonó a X persona que hizo X pecados, porque tenemos que restregárselos, ¿sí? Cuando Dios ya los perdonó, ¿sí? Juan 8, 4 al 11. Dice, maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. ¿Se acuerda que la llevaron y cogieron piedras y Jesús estaba escribiendo en la arena? Dice, la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Entonces todos dijeron, no, pues apedrearla, ¿no? Intentaban tentarle una trampa para que dejara algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. ¿Sí? Como dicen, nosotros tratamos de sacarle la paja en el ojo ajeno cuando tenemos una viga en el nuestro. ¿Sí? Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, porque esos tenían como más pecados, ¿no? Hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces, ¿Jesús podía apedrearla? Pues claro. Claro, porque él sí no tenía pecado, pero no la apedreó. Dice, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer,
¿Dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Jesús pudo haberle hecho una reprimenda tenaz a esa mujer, pero él no tenía prejuicios. ¿Sí? Nosotros de hombres, así seamos cristianos, mejor dicho, lo hubiéramos señalado. Sí, agarren la piedra, expúlsela de la iglesia, hagan esto, lo otro. Mejor dicho, nos espelucamos. ¿Y dónde está el amor? Por eso, antes de hacer eso, saquemos nuestra viga de nuestro ojo, para después sí sacar la astilla del ojo ajeno. El hecho de amar no te implica el aceptar el pecado, porque no está de más el que te dice, ve, entonces podemos dejar a la gente que peca dentro de las congregaciones, que no pasa nada. Cuidado, no hay que malinterpretar, es decir, hay que amar, pero no hay que permitir el pecado dentro de la congregación, ¿no? Y además Pablo lo hizo, ¿no? Con este miembro de la iglesia, que creo que era en Corinto, que estaba en pecado sexual con su madrastra, y le dijo, échenlo. Sí. Es decir, hay que amar a las personas, pero no podemos tampoco consentir el pecado de las personas. Por eso está lo que dice aquí al final, vete y no peques más. O sea, corrígelo. ¿Sí? Yo te puedo haber condenado a la muerte, sí, pero yo te perdono y no vuelvas a pecar. Exactamente. ¿Sí? O sea, corrige tu pecado y vas a hacer ¿qué? Restaurar. Una persona pobre en espíritu es alguien que procede al arrepentimiento de sus pecados. Vean, ahí está. Si hay arrepentimiento, hay perdón. ¿Sí? Entonces, muchos llegan y tienen el sentimiento de culpa, pero no se arrepienten. ¿Sí? Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el sentir de, uy, sí, yo fallé, pero por eso mucha gente puede sentir que llegó y se arrepintió y que nació de nuevo, pero al poco tiempo lo vemos haciendo lo mismo que hacía antes. O sea que eso fue pura, ¿qué? Fachada, pura mentira, no un verdadero, ¿qué? Arrepentimiento. Dice Hechos 2, 37 al 41 de la NTV, cuando Pedro está predicando uno de sus primeros sermones a los judíos. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. No quiere decir que el bautismo perdone pecados, porque lo que perdona pecados es la ¿qué? La sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. O sea, era el poder de la predicación de Pedro ese día. Poder que le dio el Espíritu Santo, ¿no? Y que se conviertan 3,000 en un solo día. Eso no lo vemos ahorita en ningún lado. Entonces, hay que ¿qué? Arrepentirse. ¿Y volvernos a quién? A Dios. ¿Sí? Si nos arrepentimos, nos volvemos a Dios, pues ese es el nuevo nacimiento. Ahí sí, sean bautizados y vivan en el Espíritu. ¿Sí? Una persona pobre en espíritu es alguien que reconoce que no puede salvarse a sí misma. Eso era lo que leíamos. Y necesita a Jesús para ser salvo. Lo que leímos hace poquito, que fue Efesios 2:8, ¿sí? Y 2:8, 2:9 también está. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es que
por la gracia de Dios. Exacto. Es un regalo de Dios, ¿sí? La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, no. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ujú. Y eso es para todas las personas. Dicen, es que yo soy bueno, ¿sí? Pero sigue teniendo su relación sexual con su amante, Ujú. ¿sí? Y desprecia a su esposa, ¿sí? Los que de pronto evaden impuestos, pero dicen, no, es que yo le doy trabajo a 500 trabajadores y les pago todo lo de la ley y toda esa vaina, pero su contabilidad es doble para evadir impuestos. Ujú. Entonces, ¿dónde está lo bueno? Que le Exactamente. dio. Entonces, hay muchos casos, ¿no? Y eso es lo que dicen, es que por las obras nadie va a ser salvo, Totalmente. ¿sí? Si no es por la gracia de Dios. Ujú. Y es un regalo de Dios. ¿A quién? A todo aquel que lo quiera recibir, ¿sí? Así es. Dios no hace acepción de personas. Nosotros como humanos probablemente podamos hacer acepción de personas, Ujú. ¿sí? Pero Dios no, porque Dios sí conoce el corazón, como le dijo al profeta Samuel cuando iban a elegir a David como rey de Israel. Ujú. Yo conozco el corazón, mas tú conoces es el exterior, las apariencias, ¿no? Así es. Mientras que Dios sí conoce lo que es el corazón. Ujú. Entonces, la invitación aquí es, ¿quieres heredar el paraíso? ¿Quieres heredar el reino de Dios? Arrepiéntete y nace de nuevo, como una nueva criatura, ¿sí? Ujú. Una nueva persona, pero una persona espiritual, no carnal, ¿sí? Esa es la lucha, ¿no? Entre la carne y el espíritu. Así es. Entonces, el que tenga el dominio, pues es el que va a salir victorioso. Y como ya no vivo yo, sino Cristo en mí, Ujú. pues entonces la victoria la tengo segura. El reino de Dios, como dice, lo arrebatan los valientes. Los valientes. Y no es valiente aquel que coge un arma y va a la guerra y mata a mil, no. Valiente es aquel que enfrenta todas las circunstancias de la vida, todas las cosas adversas que pueden sucedernos, ¿sí? Y sacarlas adelante, Valiente ¿sí? es No es aquel que renuncia a los placeres de este mundo por salvar su alma. exactamente. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y Sí. seguir a Cristo. Así es. Entonces, Alejito, espero que haya quedado claro el paraíso, qué es el paraíso, cuál era la llave del paraíso, porque hay ese cambio y sobre todo lo que Alejandro está diciendo que es lo importante. El paraíso está abierto, todavía el Señor no ha venido. Si nos está haciendo es que el Señor tampoco te ha llamado, con lo cual estás aún a tiempo de poder acceder, ¿no? Hay que aclararle, el que está vigente actualmente es el paraíso. Ajá, así es. El seno de Abraham No está ya pasó, vigente. ya no, porque ya Cristo murió en la cruz. Uh-huh. Importante que quede claro eso. ¿Qué es el paraíso? ¿A qué se refería nuestro Señor cuando al malhechor en la cruz le dice, Alejito? Otra cosa que quede clara, que el paraíso no queda en el No queda queda en en el el, Hades. queda en el tercer cielo, lo que Uh-huh. nos dice el apóstol Pablo. Hay mucho que estudiar. O sea, realmente el tema es muy, muy profundo y si nos ponemos a estudiar, que lo haremos Dios mediante más adelante, el tema de la escatología, vamos a ver realmente maravillas. Maravillas que muchas personas que no conocen a Cristo están perdiendo, incluso muchos cristianos desconocen. Lo que estábamos hablando de lo del árbol de la vida, ese paraíso, ¿no? Que inicialmente terrenalmente sí estuvo aquí, ahora está en el cielo, y nosotros que obviamente cuando nacimos no tuvimos la posibilidad, dado que solo Eva y Adán tuvo la posibilidad de ver ese paraíso físico en la tierra, pero tendremos, si Dios lo permite, la posibilidad de ver ese paraíso en el cielo, en el tercer cielo. Si hacemos las cosas conforme Dios nos lo manda, Dios no nos pide más de lo que podamos hacer. Hay muchas veces que desde fuera se dice, no, es que para ser cristiano
la palabra nos dice que Dios no nos da más de lo que podemos soportar. Y si Dios no lo está pidiendo es porque lo podemos hacer. El mayor sacrificio ya lo hizo Él. No nos está pidiendo que muramos en una cruz del Calvario porque eso ya lo hizo Él. Entonces, importante eso. Que quede claro, igualmente siempre quedamos abiertos con los comentarios, pero es que de este tema nos hemos quedado por fuera porque recordemos que decíamos, la sangre de Cristo es la llave que abrió el paraíso. Pero es que entonces, antes las llaves, ¿quién las tenía? ¿Quién las tiene ahora? Eso no hemos alcanzado a verlo hoy. Pero no solo eso, nos hemos quedado por fuera. Recordemos que decíamos, Alejandro, la semana pasada que aunque el seno de Abraham no está vigente, sino que es modificado por el paraíso, el área de castigo del Hades sí sigue vigente. Sí. Y esas personas deben de ser juzgadas un día. Vamos a enseñar en los próximos programas quién juzgará a los que están en este área del Hades o del Seol, ¿no? Estas personas que no aceptaron a Dios como su Señor. Y como último y no menos importante es quién podrá ayudarnos, como decía, que era lo del chapulino, y ahora quién podrá defendernos para no llegar a ese área del Hades, ¿no? Que como hablamos antes fuera de cámara, dicen los estudiosos que se encuentra como en el centro de la Tierra, geográficamente hablando, ¿cierto, Alejandro? Sí, dicen que como Jesús descendió, ¿a dónde iba a descender, no? A lo más profundo de la tierra. Y allí fue donde él proclamó la victoria a todos los principados, todas las potestades, todas las huestes de maldad. Buscando así gobernadores de las tinieblas. Información de todo esto, decían que ha habido estudios, esto ya a nivel anecdótico para terminar, y dejo ahí de estudios que se han hecho a la hora de realizar excavaciones, que se han llegado a escuchar voces. Sí, por ahí hay videos de esto. O sea que, bueno, dejamos ahí las cosas, no para meter miedo, sino para buscar la salvación, y que es importante que eso quede claro, que es que no nos estamos jugando el pasar un mes de tortura o de un mes malo con un dolor, estamos hablando de toda la eternidad, ¿no? O sea, para esta mente finita es imposible aceptar o reconocer o identificar lo que es toda una eternidad, ¿no? Pero, no sé, yo pongo un ejemplo que no sé si es el más idóneo, pero si tú pones, por ejemplo, una hormiguita, si tuviera que ir una hormiguita desde España hasta Colombia, una hormiguita, pues fíjate lo que se demoraría en llegar. Bueno, pues cuando aún llegue a Colombia, ese es el principio de la eternidad. Tú decides, como estaba diciendo el pastor Alejandro, dónde la quieres pasar. Es tan sencillo como eso. ¿Quieres ir al paraíso o prefieres quedarte en el área de tormento del Hades? La decisión está en ti. Pastor Alejandro, muchas gracias por acompañarnos un día más, por explicarnos todos estos temas, estos conceptos que es necesario que como pueblo de Dios los tengamos claros, y como quizá cualquier persona que nos esté viendo que no sea conocedora, que sepa que un día se va a tener que enfrentar a su futuro eterno y que tiene que tomar la decisión en esta tierra, porque después ya esas decisiones poco podemos hacer. Así es. No sé si quieras comentar, decir algo más, invitar algo antes de marchar. Bueno, la cuestión, o sea, que la gente tome conciencia no por miedo, ¿sí? Sino que tome conciencia por su propio bienestar, ¿sí? Nosotros no queremos aquí llenarlos de terror, ¿sí? Hombre, están los dos caminos. Tú decides. Ojalá que esa decisión sea la que te lleve al reino de Dios. Así es. Pues nada más, os agradecemos enormemente el que nos hayáis acompañado, el que fielmente estéis domingo tras domingo. Como decimos, ya último fin de semana del mes de agosto, fijémonos que ya casi que tenemos el año por fuera. Aprovechemos porque todo lo que está sucediendo son síntomas, y vamos a ver cuando empecemos a estudiar un poquito con el pastor Alejandro, empezaremos a ver escatología, vamos a ver que esto no le queda mucho. Entonces, aprovechemos lo que nos queda de año, aprovechemos el día a día y tomemos la decisión correcta. O sea que, pastor Alejandro, muchas gracias por acompañarnos,
y nos vemos en 8 días, Dios mediante. ¿Ok? Gracias. Todos vosotros, feliz inicio de semana, un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Fuerte abrazo, bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Espero que os haya gustado el programa de hoy, que haya sido de edificación, que esta enseñanza haya aclarado muchas dudas, muchas preguntas que muchos teníais en referencia al paraíso, en referencia a este tema que estamos tratando del futuro eterno. Pero no hemos acabado todavía. La semana que viene, Dios mediante, nos va a volver a acompañar el pastor Alejandro Montañez y vamos a seguir estudiando sobre este tema mucho más en profundidad. Vamos a dar respuestas a preguntas que hoy quizá te estás realizando todavía. De todas maneras, te invito a que si tienes cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, la caja de comentarios, por favor, déjanoslo saber y con mucho gusto le daremos respuesta. Como siempre, agradeceros enormemente el que nos sigáis, el crecimiento que nos estáis dando en YouTube. ¿Todavía no estás suscrito? ¿No estás suscrito a nuestro canal? Mira, justo debajo de donde yo estoy hay un botoncito que pone suscribirse. Dale ahí. Activa la campanita para que la plataforma te avise cada vez que subimos un vídeo, cada vez que iniciamos un programa, un directo, para que estés informado y no te pierdas ni un solo minuto de todo el contenido edificante que subimos a nuestro canal de YouTube. Y gracias, como decía, por el crecimiento. Ahí ya vamos luchando, ya casi rozando los 300 suscriptores. De verdad que mil y mil gracias. Otra red social donde estamos muy activos es en Instagram. Te invito a que nos sigas también allí en esta red en la cual subimos información, subimos contenido cristiano, subimos con antelación quiénes van a ser nuestros invitados cada semana. Así que por favor síguenos también en Instagram. Y poco más, os deseamos que este nuevo mes que iniciamos en poquitos días, este mes de septiembre, sea un mes en el cual estemos o intentemos estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo, intentemos tener unas vidas en santidad para cuando el Señor venga o nos llame, podamos estar siempre preparados para partir con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Sin nada más, te deseo una semana llena de bendiciones, llenas de éxitos, llena de toda bendición que el Señor derrame desde los cielos hacia tu vida, hacia tu casa y hacia tu hogar. Desde aquí se despide tu humilde y querido amigo y hermano en la fe, Jonathan Garranchán. Un placer y un honor. Un fuerte abrazo para todos y bendiciones. Chao, chao. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha en la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha en la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana_JV_Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.